magistral que requiere nuestro ordenamiento jurídico, porque no es pública y que por lo tanto no puede ser consultada libremente por tercero y por ello no puede ser ni puede tener un efecto vinculante. Vinculado a eso, relacionado con eso, es muy importante tener en cuenta que si el pacto es firmado por todos los socios, bien puede ser considerado una modificación no inscripta, en cuyo caso podría llegar a ser oponible a la sociedad y a los socios conforme al artículo 12 de la Ley General de Sociedades. Con lo cual, ahí hay un tema muy importante. Cuando los pactos estos son celebrados por la totalidad de los accionistas, pueden convertirse o pueden considerarse en definitiva en una modificación no inscripta, también por una máxima contractual que dice que los contratos son lo que son y no lo que los pactos dicen que son. Entonces bien puede ocurrir que lo que los socios llaman un pacto de sindicación de acciones sea en realidad una modificación del contrato societario. Vamos ahora a un punto sumamente interesante que refiere a las consecuencias del incumplimiento. Les ruego por favor que me indiquen cuando termine el tiempo, porque yo había puesto un reloj, pero se me apagó el reloj, así que no estoy seguro cuánto tiempo falta, pero creo que están más o menos dentro de lo que habíamos establecido. Decía, tema muy importante, consecuencias del incumplimiento. ¿Qué pasa cuando uno o varios de los socios que ha celebrado el contrato de sindicación de acciones no cumple? Bueno, acá nosotros vamos a tener que recurrir a la teoría general de las obligaciones y a la teoría general de la responsabilidad civil. Primero, la teoría general de las obligaciones. Si el socio no cumple, vamos a tener una situación de demora, vamos a tener una situación de mora, o vamos a tener una situación de incumplimiento, que son cuestiones que están perfectamente abordadas y resueltas por la teoría general de las obligaciones. De estas, la que más nos parece interesante, obviamente, es el incumplimiento, porque cuando se produce el incumplimiento definitivo, vamos a tener una consecuencia ulterior, y ahí empieza ya la teoría general de la responsabilidad civil. Recordemos la máxima de Rudolf von Jhering, que decía que la responsabilidad sigue a la obligación como su sombra. Y en definitiva, lo que enseñaba el maestro alemán es que en todos los contratos surgen obligaciones que cuando no son adecuadamente satisfechas, fenecen, desaparecen y le dan lugar a una nueva obligatio diferente a la anterior, que consiste en el pago de una indemnización. Si un socio incumple el pacto de sindicación de acciones, la consecuencia de ese incumplimiento definitivo, no estamos hablando de mora, no estamos hablando de demora, estamos hablando de incumplimiento definitivo, la consecuencia de ese incumplimiento definitivo va a ser el nacimiento de una nueva obligación, que es una obligación resarcitoria o reparatoria, en donde el socio incumple va a tener que reparar los daños que ese incumplimiento ha provocado. En la mayoría de los pactos de sindicación de acciones se prevén cláusulas penales que permiten cuantificar el daño. Entonces, preestablecen de esa manera, si no me cumplís con este pacto, tendrás que pagar una indemnización y pagar una X cantidad de pesos o una X cantidad de dólares. Ahora bien, si no se pactó nada, se aplica la teoría general de la responsabilidad. Y aplicando la teoría general de la responsabilidad, los socios perjudicados tendrán que demostrar la cuantía de su perjuicio y reclamar las indemnizaciones correspondientes. También se aplica la teoría general de la responsabilidad para una cuestión que la doctrina lo aborda en cierto modo muy superficialmente. La doctrina dice, ojo, cuando uno de los socios no vota como el sindicato, pero no lo hace no porque no quiera, sino porque no quiere violar el interés de la sociedad, en ese caso no va a haber responsabilidad. Bueno, pues bien, la teoría general de la responsabilidad prevé situaciones en las cuales la persona puede demostrar que su actuación no fue antijurídica o que su comportamiento está justificado. Y obviamente, si la ley societaria le dice a los socios
que en los casos en que tengan intereses contrarios a la sociedad tienen que abstenerse de votar, si un pacto de sindicación de acciones los obliga a votar cuando en realidad eso contrariaría lo que dice el ordenamiento jurídico societario, está en su derecho de no hacerlo y cuando se le haga un reclamo indemnizatorio decir, no, yo tengo una causa de justificación que deriva de la teoría de la responsabilidad que está dado justamente en esta circunstancia que va a hacer que mi conducta no pueda ser considerada antijurídica, con lo cual, no siendo antijurídica la conducta, no va a existir uno de los presupuestos básicos para que se pueda concretar la imputación de responsabilidad. Hay otro tema que es muy interesante, y ya estamos cerca del cierre, que es el tema de la ejecución forzada del pacto de sindicación. Porque muchas veces ocurre que el pacto de sindicación dispara un primer incumplimiento de los socios, que puede no estar justificado, y los socios perjudicados pueden decir, che, ojo que acá este señor me está incumpliendo. Pero también puede ocurrir que ese primer incumplimiento nos haga ver con anticipación que posteriormente habrá otros incumplimientos, porque el socio seguirá con ese temperamento lo acordado en el contrato o en el pacto de sindicación de acciones. En ese caso, en donde nosotros podemos separar un incumplimiento que ya ocurrió, porque el socio fue a la asamblea y votó distinto a lo que se había comprometido a votar en el pacto de sindicación, y podemos distinguir esa circunstancia con otra que refiere a un caso en donde nosotros advertimos que el socio va a incumplir en el futuro. En ese caso, hay un desarrollo doctrinario y jurisprudencial muy interesante, que es, en definitiva, la aplicación de la doctrina de la prevención del daño que surge en el derecho de las obligaciones moderno y que dice, en definitiva, que en ciertos casos los jueces pueden dictar medidas cautelares de tutela anticipatoria para evitar el daño dentro de esa dinámica de protección del daño. Y hay fallos, sobre todo en el derecho español, sumamente interesante, en donde los jueces, advertidos de la posición que ha tomado uno de los socios de violación de los compromisos asumidos en un pacto de sindicación, dicta medidas cautelares que son anticipatorias de la tutela por la doctrina de la protección del daño y le impiden al socio poder volver a ir a una asamblea y votar en contra de lo que él mismo se había comprometido. O sea, en vez de dejarlo que el socio vaya e incumpla en la asamblea el pacto de sindicación de acciones, reemplaza la voluntad del socio, por ejemplo, con la de un administrador societario ad hoc, para que vaya y vote de acuerdo a lo que el socio se había comprometido en ese pacto de sindicación. Por supuesto que es este desarrollo embrionario, está recién en sus comienzos, pero es muy interesante porque le daría a los pactos de sindicación de acciones una exigibilidad un poco más completa, porque la consecuencia del incumplimiento ya no sería el pago de la indemnización, sino la posibilidad de que un juez genere medidas de tutela anticipatoria que modifiquen e impidan que el socio pueda apartarse a las obligaciones asumidas en el contrato originario. Muy bien, llegamos al final. Les agradezco mucho por su tiempo y por su atención. Gracias, doctora Dana. Bueno, nos dirán cómo seguimos. Bueno, habiendo terminado el doctor Martín Abdala su exposición, el jurado puede proceder a la entrevista del postulante. Muy bien. Si quieren rompo el fuego yo, no sé, los profesores. Sí, no hay problema, doctor. Adelante. Doctor, ¿usted está postulando para sociedades
y creo que también para sociedades y títulos, ¿es correcto? No, hubo una modificación en el programa, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Antiguamente en la misma materia se dictaba sociedades y también títulos de crédito. Después se modificó la currícula, se sacó los contenidos de título de crédito y se redujo la materia solamente a derecho societario. Hoy la materia, si bien el nombre ha quedado antiguo, por eso aparece en el concurso el nombre antiguo, solamente versa sobre las cuestiones de derecho societario. Bien. La primera pregunta sería, a su juicio, ¿cuáles serían los ejes básicos del derecho societario sobre lo que descansa la teoría de las sociedades, la base de la materia? Generalmente los programas son muy extensos y a veces uno no puede darlos todos. Si usted tuviera que elegir ciertos ejes fundamentales, de decir, bueno, es fundamental este aspecto, este otro. Si tuviera que elegir, para hacerlo más fácil a lo mejor o más difícil, en los artículos de la ley de sociedades, ¿cuáles son los artículos claves, básicos, en esta divisoria de aguas de la sociedad como contrato o la sociedad como sujeto que organiza la empresa? Bueno, un poco nos interesaría, o me interesaría a mí conocer a qué le daría más importancia, incluso en un examen, en una evaluación, ¿no? A veces los alumnos tienen esas preguntas que descalifican porque ignoran algo que es básico, o a veces ignoran, no sé, un plazo para una impugnación que uno dice, bueno, esto es más contingente. Esta sería mi inquietud en esta conversación. A ver, yo haría yo trabajé en el armado de lo que es el actual programa de Derecho Societario. Nosotros lo modificamos hace muy poco y dividimos dos ejes mayores y por supuesto luego desarrollamos cada uno de sus ejes. La división es clásica. Nosotros diferenciamos entre aquellas cuestiones que son particulares de cada sociedad, en donde nosotros vemos que el derecho societario ofrece a quienes quieran constituir una sociedad un menú de alternativas como trajes a medida, y en esa parte, que es la segunda parte, se analizan todos los distintos trajes societarios a medida, los distintos tipos de sociedades, y una primera parte en donde se aborda todas las cuestiones generales aplicables a todos los tipos de sociedades, y que en este caso surgen los ejes más importantes sobre la naturaleza jurídica